Muy buenas noches, mi nombre es Gisela Navarro Cabañas, soy de Mérida, Yucatán, estoy estudiando la carrera de Contaduría y a continuación les explicaré brevemente mi proyecto integrador de la materia de Contaduría. Bueno, el maestro nos sugirió que la exposición en realidad debería yo de empezar, o el punto es retomar en las clases 13 y 16, pero quise brevemente mencionar un poquito lo que puse en mi mapa mental, que esto corresponde a los temas relativos a la importancia de la contabilidad y su aportación a la sociedad y a la economía de un país. Son los puntos, es mi chapita de los puntos que el maestro estableció en la plataforma. Ok, como primer punto, puse que la contabilidad es una técnica útil para llevar un control de transacciones. La contabilidad en sí nos sirve precisamente, o uno de los objetivos principales de la contabilidad es el control, es llevar un control de todos los gastos para poder llevar o tomar las decisiones correctas. En la antigüedad, uno de los principales puntos o factores que semejantes a la contabilidad era mediante el trueque, que el trueque era una transacción comercial. Eso era en la antigüedad. No sé, yo te cambiaba una cubeta por agua, porque al tener la cubeta, obviamente posteriormente ya voy a poder utilizar el agua. Entonces era este trueque que es un intercambio, ya sea de productos o de bienes y servicios, que era lo más parecido a lo que actualmente es o se asemeja a lo que viene siendo la contabilidad. La contabilidad, como dijimos, es una técnica para controlar operaciones, es una técnica para controlar operaciones de una corporación. ¿Cuál es su objetivo? Que sean datos confiables para que, obviamente, mediante un balance, mediante un estado de cuenta, que sean datos reales, confiables, correctos. Esto obviamente me sirve, y posteriormente lo vamos a ver, para la toma de decisiones o para definir el destino de una empresa. Las ramas de la contabilidad. Puse que hay contabilidad financiera, que la contabilidad financiera es obligatoria y que realiza, mide unidades monetarias. También existe la contabilidad de costos, que la contabilidad de costos es voluntaria y recopila los costos que se generan en una empresa. La contabilidad administrativa, que también es voluntaria, es el uso interno de la administración. Entonces, las ramas de la contabilidad son tres: contabilidad financiera, contabilidad de costos y contabilidad administrativa. Pude observar que la única de carácter obligatorio es la contabilidad financiera. Los objetivos de la contabilidad es una serie de registros de transacción de una persona o entidad. También están los estados financieros, prever el futuro de un negocio y calcular las ganancias. Entre algunos objetivos que tiene la contabilidad, pero dentro de todo lo que pude leer y percibir, pues la contabilidad ahora sí que es indispensable. Una contabilidad llevada correctamente, con datos establecidos y que sean correctos, nos van a servir. ¿Por qué? Para poder definir el destino de una empresa. Y pues obviamente el saber un destino cierto de una empresa, obviamente pues va a generar empleos, tenemos ahora sí que empleados, y esos empleados, sus familias se pueden alimentar, pueden comer, o sea, la contabilidad es sumamente importante para el destino de una empresa. Ok, posteriormente a todo esto y otras cosas que pusimos en el mapa conceptual, quise hacerlo para poder explicar un poquito, una breve historia de la contabilidad. Ahora sí, nos decía en la clase que tenemos que retomar la clase 13 y 16. El primer punto es explicar la importancia del estado de resultados para una empresa. El estado de resultados también recibe el nombre de cuentas de resultados. Cuentas de resultados también recibe el nombre de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Este estado de resultados, ¿qué va a reflejar? Va a reflejar los ingresos, los costos y los gastos. La característica principal de un estado de resultados es que se va a calcular por periodos. Posteriormente vamos a ver el ejemplo
de un estado de flujo de un estado de flujo de efectivo. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es su diferencia entonces del estado de resultados? Es eso, que se va a calcular por periodos. Esto no quiere decir que es más importante o menos importante que un balance general, puesto que ambos, si tanto un balance general como un estado de resultado, nos van, si tienen resultados correctos, nos van a definir el destino de una empresa. Y volvemos a recalcar este punto, o sea que ambos son importantes. Tal vez tengan características distintas por lo que pude percibir, pero ambos tienen, es algo fundamental para una empresa, pero que esté desarrollado correctamente. Ok, entonces, explica la importancia del estado de resultados por una empresa. Se realiza por periodos y me proporcionará el estatus real para la toma de decisiones. Un estado de resultados me va a decir los ingresos, los gastos y las pérdidas. Así específicamente, o sea. Ok. El flujo de efectivo. El flujo de efectivo es la cantidad de efectivo que se va a inyectar al capital de la empresa, o es el efectivo con el que cuenta la empresa. A eso se refiere con flujo de efectivo. Ok, la cantidad el flujo de efectivo es la cantidad en efectivo que ingresa, es la cantidad que se destina para la operación diaria. Es lo que habíamos comentado antes, que los balances, el estado de resultados, nos sirven para saber el flujo del efectivo, sí, efectivamente, así como nos sirve también para saber el estatus real de la empresa. Muy bien, nos dice, ¿por qué los estados expon brevemente el procedimiento para elaborar el estado de flujo de efectivo? Muy bien. Expon brevemente el procedimiento para elaborar el estado de flujo de efectivo. Este es un estado de flujo de efectivo que la verdad me basé en el que está expuesto en la plataforma. Más o menos me quedó así. En realidad sí me está costando un poquito en cuestión de los números, pero pues ahí vamos. A cierto o a grandes rasgos, pues es un balance general, como lo dije, pero este en específico es el flujo de efectivo. Podemos ver que efectivamente es por periodos. Aquí yo puse 2021, 2020 y la diferencia que hubo. En lo personal, yo siento que lo voy a diferenciar porque siento, valga la redundancia, que es un balance rápido en la cuestión de vamos a restar las diferencias y ver si hubieron ganancias, hubieron pérdidas entre un periodo y el otro. Yo en lo personal así siento que lo voy a diferenciar entre un balance general que en el anterior proyecto, pudimos realizar uno, y siento que es como que ahí lo medular era el saber canalizar los conceptos que vayan en los rubros indicados para que te pueda cuadrar un balance general. En lo personal yo así los estoy diferenciando. En cambio siento que este del flujo de efectivo, la característica principal que tiene es eso, que voy a comparar un año con otro y la resta del mismo. Puse el ejemplo, le varié algunas cantidades del que tenemos presentado en la plataforma y quedó de la siguiente manera. Puse balance general, puse activo del 2021 y el 2020 y la diferencia. El activo circulante puse 20, en el 2020 puse la cantidad de 35 y la diferencia fue 15. En el activo no circulante puse en el 2021 que tuvimos 10. En el 2020 tuvimos 10, por lo tanto la diferencia fue 0. El total del activo, pues obviamente fue 30 en el 2021, fue de 45 en el 2020 y la diferencia fue 15. Pasamos a los pasivos. Los pasivos a corto plazo puse 18,
en el 2021, en el 2020 puse 28 y la diferencia fue 10. En el pasivo a largo plazo puse 14 en el 2021 y en el 2020 14, por lo tanto fue 0. El total del pasivo fue 32, fue 42 y la diferencia fue 10. El capital contable, que el capital contable tenemos el capital social y el capital ganado. En el capital social puse 3 en el 2021, en el 2020 puse 3, por lo tanto fue 0. En el capital ganado puse 15 en el 2021 y en el 2020 puse 20. La diferencia fue 5. El total, pues obviamente fue 15, 25. Ok, el total capital contable fueron 18 y fueron 23. La diferencia fue 5. A la hora de calcular el total pasivo más el capital contable, obviamente marqué el total del pasivo, que fue 10, y el total del capital contable, que fue 15. Obviamente, si me dice que el total pasivo es más el capital contable, si yo lo veo verticalmente me tiene que dar 15, pero también tengo que hacer lo que me dé horizontalmente. Por lo tanto, el total del capital pasivo, en este caso, fueron 32 más 18 son 50. Y aquí es en el 2020 fueron 42 más 23 fueron 65. Por lo tanto, 50 menos 65 es igual a 15. Por lo tanto, me dio tanto horizontalmente como verticalmente. A grandes rasgos, esto es un estado de resultados, que es del flujo del efectivo. Este es mi balance. Lo hice por periodos 2021 y en el 2020. Por lo tanto, pudimos ver que obviamente sí hubo una diferencia. Nos fue mejor, tal vez yo hubiese puesto al revés, nos fue mejor en el 2020 y en el 2021 pues bajamos. Por lo tanto, tal vez yo lo hubiese puesto al revés los años, pero vamos a continuar con esa idea. Yo puedo ver o percatar que en la empresa hubo una disminución. Por lo tanto, pues obviamente sería crear algunos, no sé, métodos para poder llevar a cabo mayor producción, o invertir más en maquinarias, o darle más propaganda, ¿no? Por realidad, pues sí, tal vez hubiese sido 2020 y 2021, pero me voy a seguir basando en la idea como yo la puse. Y si estos son obviamente datos reales, y si estamos dando como ejemplo que estoy presentando pues este balance, pues obviamente sí sería una alarma para la empresa. ¿Por qué? Porque hubo una disminución. Por lo tanto, hay que ver o estudiar de qué manera pues subir la producción de dicha empresa. Volvemos al mismo punto. Estos balances, si son cantidades exactas, si son cantidades correctas, pues obviamente siempre nos va a servir para la toma de decisiones a futuro de una empresa. Dice, ¿por qué los estados financieros apoyan en la toma de decisiones de la empresa? Como he mencionado, porque de esa manera podemos saber el estatus real de la empresa, podemos saber el destino de la empresa, podemos saber si en el 2020 tuvimos ganancias, si en el 2021 tuvimos pérdidas, o si fue al revés. En realidad, si tenemos un balance correcto, podemos definir, podemos salvar o podemos cerrar o quebrar una empresa. Menciona 3 ideas concretas en cómo podrías aplicar el uso de la contabilidad. Bueno, ideas concretas en cómo podría aplicar el uso de la contabilidad. Me voy a ir ahora sí que a mi vida diaria. Como les digo, pues yo no soy contadora, estoy todavía en la marcha. Y en lo personal, yo pues tengo un pequeño negocio de la venta de zapatos. Yo ahí pues sí aplico obviamente la contabilidad, porque pues tengo que ver el capital con el que inicié. A la hora de invertir, cuánto estoy invirtiendo, pero ya después al mes, pues hacer como que un cierre de mes y ver cuántas fueron las ganancias, guardar un poco para mi capital y un poco para seguir invirtiendo. En mi vida diaria, pues esa sería mi aportación hoy. ¿En qué uso la contabilidad? Pues en mi venta de zapatos.
Otro punto sería la administración del dinero de mi hogar. Obviamente, pues yo soy mamá, soy una mujer casada, tengo pues una casa y tengo que administrarlo. Tengo que ver también, pues obviamente que mis ingresos, que mis gastos no sean mayores a mis ingresos. Yo siempre eso he pensado. Por lo tanto, tengo que administrar entre los gastos que son los obligatorios. Por ejemplo, el pago de la luz. El pago de la luz aquí en mi estado pues es bimestral. Por lo tanto, pues va a haber un mes que tal vez voy a descansar porque no va a llegar el recibo de luz y tal vez ese dinero lo puedo destinar para otra cosa. También ahí empleo la contabilidad. Y también utilizo la contabilidad igual a la hora de adquirir pues mis cosas, ¿no? Desde que empecé a trabajar, pues también tengo que ver cómo administrar mis ingresos para poder lograr mis objetivos. Por ejemplo, objetivos a corto plazo, no lo sé, un auto. Objetivo a largo plazo, mi casa. Entonces también ahí empleé la contabilidad, tal vez sin darme cuenta, pues en la vida diaria es indispensable en lo personal para mí la contabilidad. Ahora me dice, ok, son a cierto punto las preguntas establecidas en la actividad. Bueno, a grandes rasgos, pues esta es mi exposición. Sí quise también abordar un poquito del tema de pues, qué es la contabilidad y demás. Espero que sea de su agrado. Es en explicar a grandes rasgos lo que yo entendí de las cuentas de resultados, la importancia de los balances. Aquí no sé si se pueda llegar a apreciar, pero pues quise exponerlo de la mejor manera. Muchas gracias por su atención y buenas noches.